Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Les voy a enviar el video de lo que vamos a trabajar para nuestra festividad del Día de Muertos. Como sabemos, esta fecha para los mexicanos es muy importante porque habla acerca de nuestras creencias, nuestras culturas y tradiciones en el país y en las regiones y en los estados, ¿verdad? Entonces les voy a enviar información sobre lo que tiene que ver con el Día de Muertos, ¿sale? Bueno, como sabemos ya desde hace mucho tiempo se festeja todo lo que tiene que ver acerca de los muertos, ¿verdad? Los mexicanos, así como en otros países, tenemos ceremonias o rituales que se hacen cuando alguna persona trasciende, muere o fallece, como le conocemos. Dice que desde antes nuestros antepasados, los indígenas, tenían una manera diferente de ver todo lo que tiene que ver con relación a la muerte. Pero cuando vino el mestizaje, cuando los españoles entraron, se hizo una combinación de lo que ellos empezaron a traer nuevo y lo que nosotros teníamos ya como nuestra cultura, ¿verdad? Dice que lo que tiene que ver con relación a los muertos también se plasma tanto en pinturas, en esculturas, en artesanías, en danzas, en fiestas, en trajes, en mitos y leyendas. Sabemos que hay infinidad de leyendas que hablan acerca de algo que tenga que ver relacionado a la muerte, ¿verdad? Sabemos que hay pinturas, sabemos que hay música, canciones, bueno, entonces todo eso está relacionado y resalta más en estas fechas. Bueno, pues una de las cosas importantes que nosotros como mexicanos sabemos es que estos días no son como algunas personas piensan que son rituales hacia la muerte o todo lo que tenga que ver con lo malo. Al contrario, en nuestra cultura nos han dicho que estos días es principalmente para festejar, para hacer fiesta por el retorno de nuestros seres queridos que ya trascendieron hace tiempo o en el año pasado. ¿Verdad? Es una fiesta y dice que también esta fecha se puede tomar como el realce de la cultura, de la economía y de la tradición de México. Pues claro que de la cultura, porque empezamos a sacar todo lo que solamente México celebra, porque en ningún otro país festejan o celebran el Día de Muertos como nosotros. Al contrario, en otros países le tienen mucho miedo a tan siquiera hablar o mencionar esa palabra. En cambio, los mexicanos no, lo tomamos como una parte de fiesta de nuestro país o de nuestras raíces. ¿Sí? Y pues también a la economía, ¿por qué? Porque está la venta de comidas, está la venta de flores, de veladoras, de dulces, todo eso. Entonces son los días en que también se hace un movimiento económico en nuestro país. Año con año los mexicanos nos preparamos para celebrar de diferentes maneras el Día de Muertos, ¿verdad? ¿Cómo nos preparamos? Bueno, pues hay diferentes maneras. Una es mediante los altares, mediante las vestimentas. A comparación de otros países que celebran el Halloween y que se disfrazan, nosotros no nos disfrazamos, nosotros nos llenamos de cultura y representamos. México es el único país que decimos que hace burla hacia la muerte y hacemos fiesta para nuestros difuntos. Y otras personas pueden decir, bueno, ¿cómo le van a hacer fiesta a una persona que ya no existe? Pues desde hace mucho tiempo nosotros así lo hacemos porque nuestra creencia es que en estos días ellos regresan a visitarnos y a pasar un momento agradable en familia con nosotros. Y también en el sentido económico, muchos turistas prefieren pasar estas fechas de Día de Muertos en México y no en otros lugares, porque les gusta mucho lo que es el colorido, los maquillajes, los disfraces, la explicación de por qué celebramos y cómo celebramos el Día de Muertos. Bueno, en algunas investigaciones sabemos de que existe un poco de diferencia en decir a partir de cuándo se empezó esta celebración como Día de Muertos. Nos dice, fíjense bien, este tema ya lo vimos, dice que esta celebración viene desde el periodo neolítico. Dice que hay evidencias de que después de que terminó todo este periodo, empezaron a hacer excavaciones
y sacaron muchos restos de huesos de humanos. Y dicen que en esas, pues ya nosotros las conocemos como tumbas, ellos decían pues que eran como solamente un hueco, encontraban vasijas, encontraban algunas joyas, encontraban algunas armas con esa persona. Eso quiere decir que desde hace tiempo se tiene la tradición o se tiene la costumbre de que cuando alguien trasciende, o sea, fallece, entierran su cuerpo y puede que a esa persona le dejen como recuerdos alguna de sus pertenencias. En este caso eran vasijas, eran ollas, eran armas, eran algo que era muy importante para esa persona. Pero también dice que en la edad de hierro también había diferentes maneras de enterrar a las personas. Dice que las personas que habían sido buenas y habían contribuido con todo lo de la población, las enterraban como para manera de descanso, o sea, como acostumbramos a descansar nosotros acostados, ¿verdad? Pero que si era una persona que no había sido muy buena o que no había apoyado a la gente, las enterraban, dice que como hincadas, agachaditas así, amarradas de las manos, porque temían que su espíritu o su alma fuera a regresar a hacerle algún mal a los vivos. Entonces desde ahí ya había ese tipo de creencias. Imagínense desde cuándo ya creían o ya se tenían todas esas costumbres y tradiciones. También nos dice que precisamente en el periodo neolítico ya se acostumbraban a enterrar a las personas y hacerles como ¿cómo les diré? Una montañita de tierra en donde estaba esa persona, para que supieran que cuando hubiera esa posición de la tierra, sabían que ese era pues un lugar santo o sagrado en donde ya descansaba los restos de una persona. Desde ahí ya se empezaron, no les llamaban tumbas como nosotros ahora les llamamos, pero ya identificaban, sabían identificar en dónde, en qué lugar estaba algunos restos de alguna persona. Dice que tiempo después ya empezaron a tener un lugar en donde se iban enterrando o sepultando a allá muchas personas en un solo lugar. Ya no era donde alguien quería o donde les gustaba para enterrar a esas personas, ya no, ya existía un lugar que es a lo que ahora nosotros le llamamos o conocemos un panteón. Nada más que ellos pues no lo llamaban tal como un panteón, sino que solamente destinaron un espacio y un lugar para poder enterrar a sus difuntos. Todo esto que les platico es con respecto a la tradición de México. En otros lados, con respecto a cuando muere alguna persona, por ejemplo en Egipto, dice que ellos acostumbraban a sepultar o a encerrar el cuerpo de una persona que había fallecido, pero dice que la conservaban, la preparaban para que se conservara por más tiempo. Esto quiere decir que no permitían que su cuerpo se desintegrara, sino que algo le hacían para que ellos se conservaran, porque dice que entre más se conservaban, ellos tenían la creencia de que vivían en otro mundo, de que podían vivir en otro mundo, y entonces a esas personas se les empezaron a llamar momias, eran el tipo momias, y dice que también les llevaban ofrendas y les llevaban comida, porque ellos creían que aún tenían vida, pero en otro mundo, ya no hay en ese mismo lugar. Esa es una de las creencias de otros lados, a comparación de las que nosotros tenemos. Bueno, como dato interesante, nos cuenta un fraile llamado Diego, que desde el siglo XVI ya había este tipo de festividad, pero tenía otro nombre. Su nombre era Micahuatrontli, se llama, y dice que significa fiesterita de los muertos. Y también había otra llamada Huey Micahuitoch, que significaba fiesta de Día de Muertos. Es decir, que ya desde aquí se separaba. Una era la fiesta de los muertos chiquitos y la otra era la fiesta de los muertos adultos o grandes, pero no se festejaba el 1 y el 2 de noviembre. Dice que tenía una separación de 6 meses. Una era el 1 de mayo, me parece, y la otra era 6 meses después. Pero así fue como empezó a festejarse esta tradición.
Bueno, nos cuenta que esta tradición de la fiestita para los muertos chiquitos empezaba con que tenían que arrancar un árbol, dice un trozo de madera o un tronco de un árbol, y lo tenían que limpiar bien y dejarlo a la entrada de ese pueblo. Ese era el ritual o de la festividad que hacían para iniciar, que era el 1 de mayo. Y 6 meses después dicen que ese mismo tronco lo tenían que meter, que se lo ofrecían a una divinidad, le llaman ellos, como a un santo o algo así, y le ponían hasta arriba como un signo, puede ser una cruz o puede ser un mismo santito, y al árbol le colgaban, al tronco le colgaban muchas cosas. Y dice que las personas jóvenes, los muchachos de ese pueblo, tenían que irse subiendo, escalando a ese árbol para quitar alguna de las cosas y hasta el final llegar hasta donde estaba esa imagen o signo, que podía ser una cruz o un santito. Dicen algunos que era como la forma de un pajarito, de un pájaro hasta arriba, pero hecho de semillas de amaranto. Dice que estaba hecho de una masa que estaba compuesta de semillas de amaranto. Fíjese bien que no está mucho lejos de lo que ahora nosotros le llamamos el palo encebado. Y decíamos, tiene algo de coherencia si decimos, bueno, ¿y esta tradición de dónde salió? Ah, bueno, pues fíjense que así empezó. Ahora nosotros ya le llamamos palo encebado, pero ellos le llamaban de otra manera, o lo acostumbraban, era un madero, decían ellos que era un madero. Esa fue una de las festividades que empezaron. Ahora nosotros ya no lo hacemos el Día de Muertos, lo hacemos en otras festividades, pero tiene que ver con lo que es nuestra cultura y tradición. Bueno, algo de lo que ya desde entonces nosotros lo hemos dejado es que dice que desde aquel entonces ya se acostumbraba a dejar ofrendas a los difuntos. Estas ofrendas se componían de cacao, mazorcas, aves, frutas, semillas y comida. Dice que para agradecer a los dioses que concedían el aromático del copal, es lo que decían, porque ellos decían que el copal era algo que los dioses les habían dado, les habían mandado, como que el copal solamente era para los dioses y en ese momento era prestado para los humanos para celebrar esa fiesta. Entonces le agradecían llevándole este tipo de ofrendas, que no está tan bien a diferencia con lo que nosotros ahora llevamos a una ofrenda o en ofrenda en un altar, ¿verdad? Una de las cosas más bonitas que los mexicanos pensamos o sentimos o tenemos como creencia es que ese día es uno de los únicos días del año que nuestros difuntos pueden regresar a pasar en familia, pues con nosotros, ¿verdad? Como lo hacían cuando estaban en vida. Y dice que para eso la entrada de nuestra casa debe de estar colocada flores, dice flores de cempasúchil, muy conocida, que la conocemos como flor de muertos. Ese es un signo que las familias tienen como tradición para esperar a sus difuntos, ¿verdad? O al ánima de sus difuntos. Y en un mantel picado o en un mantel de punto de cruz se van a poner todas las ofrendas. Estas ofrendas pues son constituidas por vela, dice que se pone en el altar una vela por cada difunto que nosotros tenemos o esperamos. Se pone también fruta, pan, pan adornado con semillas, dice, que conocemos como pan de muerto, y espolvoreado con azúcar, calabaza con sus cañas y tejocotes, tamales con el atole, la comida que fue la preferida del difunto, una vasija con agua o un vaso con agua y un vaso con agua ardiente. También cigarros y los tradicionales dulces de azúcar, que pues los podemos encontrar en figura de calaverita, en figura de pan de muerto o en muchas otras más. Dice que también se acostumbra a ir a visitar el panteón, a adornar las tumbas y ponerle muchas flores de cempasúchil, nube, gladiola y velas también, que incluso en algunos lugares todavía se acostumbra a velar o hacer una velada en el panteón. Esto quiere decir que algunas familias
se van ya en la nochecita, llevan su comida, su cena, su música y duermen, bueno, no duermen, ¿verdad? Porque se llama velar, sino que se la pasan todo ese día, esa noche, despiertos ahí en el panteón, en las tumbas de sus familiares. En muchos estados o regiones de México aún se sigue haciendo esa costumbre. En Loma, por ejemplo, sí se sigue haciendo. Se hacen se acostumbra a ir al panteón ya de noche, dan la entrada, o daban ahorita pues por la pandemia a lo mejor no se haga, incluso hasta había un sonido afuera del panteón para las personas y las ánimas que andaban ahí que quisieran bailar o que acostumbraban a bailar, pues ahí se hacía todo ese baile entre vivos y muertos. Bueno, pues como mexicanos ya sabemos que año con año esperamos siempre estas fechas para festejar a nuestros difuntos, ¿verdad? A nuestros fieles difuntos. Y nos dicen que desde hace tiempo esta festividad se divide en dos momentos. El primer momento, que es llamado como la fiesta ritual. En este momento es el momento más espiritual, en donde se hace la espera, bueno, se hace el altar, se le ponen todo lo que los difuntos les gustaba, se adorna, se reúne la familia, toda la familia ayuda a poner el altar y es lo más sensible, lo más bonito. Y la otra parte que es la fiesta ironizada, que esta fiesta ironizada es muy particular de los mexicanos. Ironizada viene de ironía, ¿verdad? De algo que a veces puede parecer absurdo. ¿Qué es lo que los mexicanos hacemos? Que nos dicen que los mexicanos nos burlamos de la muerte. No es que nos burlemos de la muerte, al contrario, festejamos, ¿verdad? Festejamos un poco a la muerte y lo hacemos de esta manera, ¿verdad? Dice que en esta parte entra la burla, la negación y es la mezcla entre el bien y el mal, ¿verdad? Y es donde ya después de que pasó todo eso empieza ahora sí la fiesta, de que muchas familias pues hacen una fiesta ya más grande, cenan, algunas familias se emborrachan, otras familias hacen baile y es en donde otros lugares dicen que en ese momento nos burlamos los mexicanos de la muerte. Pero nosotros no lo vemos así, nosotros lo vemos como que festejamos o con un ratito con nuestros difuntos, porque para nosotros en ese momento ellos ya están en casa con nosotros. Una de las partes importantes también que tiene que ver con la fiesta ironizada, que es la segunda parte de todo lo que tiene que ver con el festejo de Día de Muertos, es que dice que aquí también le ponemos, los mexicanos, le ponemos muchos nombres en forma de burla a la muerte. Una de estos, bueno, muchos nombres, dice que también hay canciones populares con respecto a la muerte, cuentos de la muerte, corridos de la muerte y hasta poemas, que es lo que nosotros le llamamos calaveritas, ¿verdad? Dice que algunos de los sobrenombres o apodos que le ponemos nosotros a la muerte son como la calaca, la huesuda, la flaca, la pelona, la copetona, la catrina y todos esos que incluso se han hecho canciones con estos sobrenombres hacia la muerte. Una de las partes importantes que entra en la primera parte de la celebración, que es la fiesta ritual, que les decía yo que es la parte más espiritual, es la parte en que nosotros creemos que nuestros difuntos prueban todo lo que les dejamos en el altar, ¿verdad? A veces hasta le encontramos un poquito menos o algo movido o si nos lo comemos al día siguiente decimos que esa comida ya no tiene sabor, que el difunto se lo llevó, ¿verdad? Entonces que sí probó, que sí comió. Esa es una de las creencias espirituales que nosotros tenemos de nuestro altar y las ofrendas del altar. Las fechas más importantes en México, tanto las fechas que se conmemora sobre la patria y el 1 y 2 de noviembre es una de las que representan más la cultura mexicana, porque dice que estos 2 días se les da permiso a nuestros difuntos de que vengan a este espacio terrenal donde aún tienen familia a pasarse una noche pues en familia, ¿verdad? Dice que
se les permite incluso a veces hasta hablar con nosotros. ¿De qué manera hablan? A lo mejor a veces en sueño, tal vez vemos que ese día se cerró una puerta, tal vez vemos que ya se cayó un plato de que estaba lleno de comida y no había nadie por ahí. Esa es una de las maneras en que ellos vienen a hablarnos y vienen a decirnos que están aquí, y no debemos de verlo como algo de miedo. Al contrario, debemos de verlo como que llegaron, como que sí quisieron estar con nosotros, como que nos vinieron a visitar, porque aún saben que los esperamos y que somos importantes para ellos también, como ellos para nosotros. Bueno, la tradición y la creencia nos dice que el 1 de noviembre es el día en que esperamos o recibimos a nuestros muertos pequeños, o sea, a los niños difuntos. Y el 2 de noviembre es cuando esperamos o recibimos a los difuntos adultos, a los mayores. Las fotografías en el altar tienen mucha importancia. En la película de Coco, ustedes vieron que si no se ponía la foto del difunto, no lo dejaban pasar, ¿verdad? Así nos hicieron la película. Pero en realidad dice que las fotos van más allá de todo eso. Las fotos es para que las nuevas generaciones conozcan a esas personas que formaron parte de nuestra familia. Por ejemplo, a lo mejor a algunos de ustedes no les tocó conocer al abuelito de sus papás o de su mamá, pero si su mamá o su papá ponen una foto en el altar, ustedes empiezan a conocerlo, a saber que esa persona que está en esa foto fue o formó parte de su familia y que es una persona querida para sus padres, ¿verdad? Lo que sí podemos hilar de la película es que cuando el niño llegó al lugar de donde estaban los difuntos, conoció a todos sin haberlos visto en vida, solamente por medio de las fotos, ¿verdad? Entonces, eso sí tiene coherencia, o sí puede que sea verdad. A lo mejor ya cuando nosotros nos toque ir para allá los vamos a conocer porque los vimos en las fotos. Bueno, todas las ofrendas que se le vayan a poner en el altar a nuestros difuntos, dice que deben de ser colocadas al interior de la casa, precisamente a donde se acostumbraba o donde se acostumbra a recibir las visitas. Por ejemplo, hay casas que tienen un corredor enfrente, ¿verdad? Está el portón a lo mejor y enfrente tienen un corredor. Tal vez las personas no entraban hasta la casa, o las personas que llegan a visitar no entran hasta la casa, sino que se quedan en el corredor. Pues ese podría ser un buen lugar para poner su altar. Hay casas que a lo mejor no tienen corredor, entonces se acostumbran a pasarlas hasta la sala o al comedor. Entonces, en donde se acostumbra en nuestras casas a pasar a las visitas, a donde llegaban nuestros difuntos, ahí es en donde se debe de hacer, porque dice que va a ser el primer lugar a donde ellos van a llegar buscando sus ofrendas. Aunque los días de nuestros fieles difuntos son el 1 y el 2 de noviembre, dice que toda esa tradición empieza desde el 31 de octubre, como la familia empieza a hacer limpieza de toda la casa y a limpiar precisamente el lugar donde se va a poner el altar, y a lo mejor ya empezar a colocar la mesa o las estructuras de cómo va a ir armado ese altar. Y ahora sí nos vamos a la parte más importante, las ofrendas, ¿verdad? Porque a veces o muchos de nosotros solamente ponemos cosas, pero no sabemos el significado de lo que es verdaderamente la ofrenda. Entonces yo hoy se las voy a decir. Ya una vez que tengamos listo nuestro espacio, la mesa en donde se va a colocar o la estructura, dicen que empezamos a colocar las ofrendas. Las ofrendas son conformadas principalmente por las frutas de la temporada. En este caso casi siempre se ponen las mandarinas o las naranjas, que son de esta temporada. Dice que los alimentos que más les gustaban a nuestros difuntos, de cada uno, ¿verdad? Sus bebidas preferidas, los dulces, velas, veladoras, imágenes de santos, una cruz, el copal, flores y obviamente el pan de muerto, ¿verdad? Ahora sí, los alimentos como el pan, las frutas y los guisados son colocados para satisfacer el hambre y el gusto de los difuntos.
tanto tiempo sin probar un alimento y solamente ese día vienen ellos a probar todos los ricos sabores que están acá. Las bebidas, dice, como el pulque y las aguas frescas para calmar la sed. La imagen es un elemento protector y a la vez guía el camino de los difuntos, la imagen del santo o la cruz. Las veladoras alumbran el camino de los niños para que lleguen, mientras que las ceras alumbran el camino de los adultos. Las velas se colocan según la edad del difunto. A los niños se le ponen velas chicas. Bueno, como nos los dijo anteriormente, sabemos que va a ir una vela por cada difunto. Si es niño, va una veladora chica. Si es adulto, va una veladora más grande. ¿Sale? Luego dice que la sal se ofrece a todos aquellos niños que murieron sin ser bautizados. Y se piensa que al tomar de ella salvarán su alma. La flor de cempasúchil representa a la muerte que vive entre nosotros o que está presente. Esta se coloca regando un camino desde la entrada de la casa hasta la ofrenda, hasta donde está el altar, indicando la senda que debe seguir el difunto para que no se pierda, no vaya a llegar a otra casa. Y luego un vaso de leche. El vaso de leche se pone, dice que este lo tomarán las almas de los niños, solamente los niños al llegar a la ofrenda. Y los adultos, pues ellos que creen que se van a echar, dice que ellos beberán un jarro con pulque o agua ardiente, pues es la bebida que a muchos de ellos les gustaba, ¿verdad? La imagen o la cruz representa simbólicamente la solicitud, el permiso que se les da del más allá para que él pueda regresar y asimismo no se pierda, llegue y cuando todo eso termine pueda regresar a su lugar. ¿Sale? Pasamos con el humo. Dice que el humo del copal que se le pone, dice que este es el que acompaña al difunto, es la vía por la que viaja el alma. Por ese medio, por ese humito, ese es como su transporte, como su carro para llegar al altar que está destinado para ellos. ¿Sale? Bueno, se cuenta que cuando ya se terminó de poner todo el altar, la familia come junta y al otro día se va a ver cómo está el altar. Se cree o tenemos la creencia de que los difuntos se llevaron la esencia de la comida. Incluso dice que a veces las bebidas bajan un poquito, que esa es la señal de que ellos pudieron disfrutar de todo lo que nosotros dejamos para ellos. ¿Sale? Bueno, esto es un poquito de lo que les cuento o de lo que sabemos acerca de la tradición del Día de Muertos. Seguramente sus papis o sus abuelitos sabrán más o dirán, ay, eso es mentira, se cree que esto, porque en sí, pues, es muy difícil, ¿no? Se cree muchas cosas o creemos muchas cosas o nos platican muchas cosas, pero lo que sí estamos seguros de que el Día de Muertos es una de las tradiciones más bonitas que tenemos como mexicanos. ¿Sale? Escuchen entonces esta información para que puedan contestar sus hojitas y me puedan enviar una foto de su altar o se pueden caracterizar así como lo hice yo y me mandan una fotito. ¿Sale? Que estén bien. Adiós.